Ahora hablaremos de la medición del PIB. Para empezar, vamos a establecer qué es el PIB. Resulta que cuando nosotros hablamos precisamente del PIB, debemos de entender como el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo. Cuando decimos que es el valor de mercado, hablamos precisamente que significa que es uno de los problemas para cuantificar precisamente la producción y que por lo tanto debemos de tomar como medida una medida homogénea que nos permita precisamente cuantificar cada uno de los factores productivos. Por ejemplo, no podemos cuantificar los litros de leche con las toneladas de azúcar, con las cabezas de ganado. Por lo tanto, se utiliza una medida homogénea, principalmente en valores monetarios, es decir, en precios de mercado, por lo que para cuantificar la cantidad de bienes producidos, de bienes y servicios producidos, se utilizará como valor de mercado los precios. En el caso de México, en pesos mexicanos. Cuando hablamos de todos los bienes y servicios finales, comprende todos los artículos producidos en la economía, que son legalmente. Por ello, se excluyen todos los artículos que son producidos y vendidos de manera ilícita. Cuando decimos que son finales, se refiere precisamente solo al valor de los bienes finales. Ejemplo, en una panadería en donde se adquieren materias primas como la harina, el huevo, la leche, la mantequilla, el bien final a considerar para la cuantificación del PIB será el pan. En el caso de una fábrica de madera, lo que se va a considerar para la cuantificación del PIB serán aquellos productos terminados como las sillas o las mesas. Cuando hablamos de lo producido en un país, debe de comprender solamente las transacciones o los artículos producidos dentro de los confines geográficos, es decir, dentro del territorio mexicano. Y solo se van a medir precisamente los artículos producidos en cierto periodo de tiempo, no los artículos producidos en el pasado. Durante un periodo determinado es porque precisamente el PIB se puede medir durante un tiempo que normalmente puede ser un año o un trimestre. Bien, ahora pasemos a las formas que hay para el cálculo del PIB, las diferentes formas de medición del PIB. El INEGI, el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, toma una serie de métodos que ayudan precisamente a la medición de este indicador. Entre las más importantes son el método de gasto o también denominado de demanda o de consumo, el método de producción o también denominado de oferta, el método de pago a los factores de la producción o también denominado el método de ingreso. Esto se les puede considerar métodos o enfoque del gasto, enfoque de la producción o enfoque del ingreso. Vamos a ver el primero, el método de gasto. Este método precisamente consiste en todo lo que se ha demandado o todo lo que se ha gastado o consumido por todos los agentes económicos individuales, es decir, por las familias, por las empresas, por el gobierno, por la iniciativa privada y bien también por el comercio exterior. Por lo tanto, para el cálculo del método de gasto vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tenemos que el PIB puede ser representado, como su nombre lo dice, PIB, o por la Y mayúscula, que significa por el método del consumo o del gasto, es igual al consumo privado, es decir, el consumo de las familias, más la formación bruta de capital fijo, más la variación de existencias, más el consumo del gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Pero también hay otra forma de expresar esta ecuación del PIB,
por el método del gasto, que es PIB es igual al consumo de las familias más la inversión de la empresa, que la inversión de la empresa la obtenemos precisamente sumando la formación bruta de capital fijo más la variación de existencias, eso nos va a dar la inversión, más el gasto del gobierno o el consumo del gobierno, más las exportaciones netas, que las exportaciones netas precisamente son la diferencia de las exportaciones menos las importaciones, son las exportaciones netas. Cuando nosotros en una tabla no encontramos la inversión privada, esta que necesitamos para el cálculo del PIB por el método del gasto, podemos hacer una suma de la formación bruta de capital fijo más la variación de existencias y eso nos dará como resultado la inversión. Esta es una tablita que nos muestra precisamente la composición del PIB por el método del gasto. Tenemos el consumo privado, el consumo en las familias, los diferentes países, el gasto del gobierno, la inversión, las exportaciones y las importaciones. Esta es una columna adicional del PIB per cápita. El otro método es el método de la producción, o también considerado método de la oferta. Este método permite establecer el valor añadido por cada uno de los sectores productivos, es decir, el valor que añade cada sector productivo dentro de la economía. El valor que añade el sector primario, más el valor que añade el sector secundario, más el valor que añade el sector terciario. La formulita para calcular el PIB por el método de producción sería valor agregado bruto es igual al valor bruto de la producción menos el consumo intermedio. Si quisiéramos hacer de todos los sectores, sería el valor bruto de la producción del sector primario, valor bruto de la producción del sector secundario, más el valor bruto de la producción del sector terciario, menos el consumo intermedio de cada sector. El siguiente método es el método de pago a los factores de la producción o también llamado el método de ingreso o de renta. Este método permite establecer la suma del valor generado en el país, pero desde el punto de vista de quienes reciben esos pagos, es decir, desde el punto de vista de la remuneración que obtienen los factores productivos, como el trabajo, el capital y los arrendatarios. Para su cálculo se compone de la siguiente forma: el valor agregado bruto es igual a las remuneraciones más los otros impuestos a la producción y subsidios más el excedente bruto de operación, o también podemos calcularlo, PIB es igual al valor agregado bruto de lo que se paga en el sector primario al valor agregado bruto de lo que se paga en el sector secundario y así sucesivamente. Hay algunas restricciones que debemos de considerar del PIB. La primera es que el PIB no contabiliza precisamente la autoproducción y el consumo de los hogares, principalmente del campo. La segunda es que no contabiliza el mercado informal, no mide adecuadamente los cambios que afectan el bienestar de diferentes países y no toma en cuenta la degradación del medio ambiente, aunque últimamente se ha dado un PIB ecológico, lo que le han llamado el PIB ecológico, que ya se está considerando para precisamente contabilizar las pérdidas medioambientales. Vamos a un ejemplo. Suponemos una economía que tiene 3 empresas. En una se cosecha trigo, en otra se cosecha harina y en la última se produce pan. Si siguiéramos los diversos cálculos, enfoques para calcular el PIB, primero vamos a calcular el PIB por el valor de la producción, es decir, por el valor de los bienes finales consumidos, es decir, por el lado de la demanda o del gasto.
En este caso, en este ejercicio, no tendríamos que hacer alguna operación. Recordemos que para calcular el PIB por el lado del consumo, del gasto o de la demanda, como le queramos llamar, tendríamos que hacer el consumo de las familias, más la inversión, más el consumo del gobierno, más exportaciones, menos importaciones. En este caso, en este ejemplo, ya tenemos precisamente pues el consumo final de ese bien producido, consumido, demandado. En el caso del ejercicio 1, cálculo del PIB por el valor de la producción de los bienes finales, como su nombre lo dice, de los bienes finales. Si nosotros consideramos estas tres empresas, la que otorga ese bien final es precisamente pues la panadería. Por lo tanto, el PIB por el método del gasto-demanda pues sería esos ingresos que se obtienen de la panadería, el PIB sería 510. Por el cálculo del PIB, como la suma de valor agregado por el método precisamente de la producción o de la oferta, sería el valor agregado es igual al valor bruto de la producción menos el consumo. Entonces empezamos la primera empresa, la empresa cosechadora, que tiene de ingresos 200, no hay un consumo intermedio, por lo tanto el consumo intermedio es 0. 200 menos 0 es igual a 200. La harinera, sus ingresos son 370, sus compras intermedias son 200, hacemos la diferencia y son 170. La panadería, sus ingresos son 510, menos sus compras intermedias son 370, la diferencia es 140. Si sumamos todos estos resultados, vemos que precisamente el PIB por el método de la producción son 510 y concuerda precisamente con el PIB por el método de el gasto. El siguiente cálculo por el PIB por el valor agregado del ingreso de la renta, es decir, por el método de ingreso. Aquí tenemos que considerar, como ya lo dijimos hace un momento, el valor que se le da a todos los factores productivos, la retribución en el caso del trabajo o de los trabajadores, aquí hay un error, trabajadores, salarios, los salarios que en el caso de la cosechadora son 40, en el caso de la harinera son 100 y en el caso de la panadería son 40, por lo tanto son 180. Los empresarios que reciben un beneficio, en el caso de la cosechadora son 120, en el caso de la harinera son $1 y en el caso de la panadería son 100. Por lo tanto, son 221. En el caso del arrendatario que recibe los arriendos, precisamente, son 40 para el caso de la empresa de trigo, cosechadora de trigo. En el caso de la harinera son 69 y en el caso de la panadería pues no tiene arrendatario. Seguramente son de su propiedad y por lo tanto pues no tiene que hacer ese desembolso de arriendo. Si nosotros hacemos la suma 180 más 221 más 109 nos da 510. Como podemos ver, cualquiera de los tres métodos, ya sea por el método del gasto, por el método de la producción o por el método del ingreso, obtenemos siempre la misma cantidad del PIB. Eso no diferencia. El PIB es el mismo. Bien, para terminar les voy a dejar un ejercicio. Esta es una tablita en el cual se nos pide calcular el PIB por los tres métodos, por el método del gasto, por el método de la producción y por el método de los factores productivos. Si ustedes tuvieran duda para hacer el cálculo, bastaría con regresar a la plataforma. Voy a subir ahí las diapositivas correspondientes para que ustedes puedan revisar las fórmulas por cada método y así establecer, bueno, pues el cálculo. Por ejemplo, el método de la producción, de la oferta, valor bruto de la producción menos consumo intermedio. Entonces, en la tablita tendríamos que buscar valor bruto de la producción, 11.350.937 menos el consumo intermedio 174.952 y eso nos daría un PIB precisamente de 11.175.985 y así, bueno, pues nos tiene que salir en los dos métodos siguientes, en el método de los gastos y en el método de los factores de pago a los factores de la producción. Bien, pues sería todo y nos vemos.